En la Raya, con Cecilia Orozco Tascón, periodismo crítico e independiente. Hola, soy Cecilia Orozco. Bienvenidos al podcast de la revista Raya. Hoy con la periodista colombiana investigadora Laura Ardila. Ella es la autora del libro La Costa Nostra, una investigación sobre el clan Char y todas sus prácticas clientelistas y politiqueras. Por ese libro, ella recibió un premio, pero también tuvo que salir del país. Está estudiando en España. En España conoció a otros periodistas que por su ejercicio han tenido también que salir de sus propios países. Esta semana se entregó el Premio Mundial a la Libertad de Prensa UNESCO Guillermo Cano. Se lo dieron a unos periodistas precisamente exiliados en estados de Nicaragua. Vamos a hablar con ella del libro, de lo que les ha pasado a los Char por el libro y con la justicia, y del exilio de muchos periodistas latinoamericanos. Hola Laura, gracias por estar en el podcast de la revista Raya. ¿Cómo está? Cecilia, gracias a ti por esta invitación. Para mí es un gran gusto. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar en principio del libro de La Costa Nostra, esa investigación periodística que tanto ruido hizo en el momento de la publicación, sigue de todas maneras siendo importante para el periodismo de investigación en Colombia. La negativa, supongo que la negativa de Editorial Planeta de publicarlo en su momento sirvió, contrario a lo que se esperaba, sirvió para aumentar las ventas. Laura, ¿fue así? Cecilia, bueno, en este año largo que lleva el libro, pues sí, le ha ido muy bien. Obviamente el tema de Planeta hizo que se generara mucho interés alrededor de la investigación. Yo al principio tenía miedo de que quedara todo en el ruido de la censura y que la gente no prestara suficiente atención al contenido del libro, a las revelaciones, a la explicación de esa dinámica del poder. Pero luego me he sentido muy satisfecha, como que la retroalimentación de la gente ha sido muy positiva y siento que se ha hablado del tema que era los Char, ¿no? Que es la historia de los Char. El libro ha tenido, pues según las cuentas de la editorial, 21,000 ejemplares vendidos en estos casi 2 años. Eso ha sido, por supuesto, un hito y sobre todo para una editorial independiente fue algo muy chévere, muy celebrable. Yo también estoy feliz, pero quizás, Cecilia, lo que yo más celebro en este tiempo es que en todos estos meses el libro no ha sido objeto en absoluto de ningún tipo de herramienta jurídica en contra, es decir, de ningún mecanismo ni de rectificación, de ninguna demanda. Recuerda que la editorial Semana y muy buena parte de la base de esa campaña de desprestigio tan grande que sufrí yo y que sufrió el libro fue alrededor de que el libro eran mentiras y que eso lo iban a demandar, que era objeto de demandas. Incluso hubo un colega que en radio dijo que el libro venía con una demanda debajo del brazo, y yo, para mí, quizás el mayor orgullo no son las ventas del libro, sino que el libro no haya sido objeto de ninguna suerte de rectificación, ni de la más mínima rectificación, pues porque fue el mayor compromiso que yo tuve alrededor de esta investigación el tiempo que la hice. Uh-huh. Entonces, la amenaza o digamos la advertencia o el temor que decía tener la editorial sobre las demandas, ¿podría ser una disculpa en su opinión, Laura? Yo creo que ya el tiempo ha evidenciado que no había ningún motivo. El libro estaba suficientemente blindado. En ese momento se explicó, había una edición legal que había hecho la Fundación El 20, una fundación de abogados que revisó el libro, que revisó cada capítulo. El libro tenía una edición periodística. Obviamente los periodistas somos, por supuesto, ni más faltaba, susceptibles, todos fallamos en algún momento por mucho que nos cuidemos, pero el libro hubo un gran compromiso porque todas las aseveraciones y todas las revelaciones y todos los datos del libro estuvieran bien blindados y estuvieran bien confirmados. Y repito, ya con el tiempo que ha pasado, pues se comprueba, para mí está más que comprobado que eso fue una simple excusa para no sacar el libro. Bueno, yo supongo que tiene que ver, y creo que supongo bien, tiene que ver el poder inmenso que tiene la familia Char en Barranquilla, en la costa atlántica, pero también en todo el país. La familia Char y el clan, para llamarlo por el nombre que comúnmente se les conoce,
no es solamente el apellido Char, están ellos imbricados con otros apellidos y con otros poderes, tanto en Barranquilla como fuera de la ciudad de la costa atlántica. ¿Cuáles son las otras familias, los otros clanes que están más conectados con el poder político y económico de los Char en la costa atlántica? Pues los Char son un clan familiar, como tú lo has dicho, cuando nacieron, digamos, cuando empezaron a emerger con fuerza, más bien, cuando se hicieron con la alcaldía en el año 2008, tenían unas alianzas, pero con el tiempo en el que fueron estableciendo esa hegemonía, fueron cooptando cada vez más y más grupos de poder y han tenido unos aliados muy fuertes. Yo diría que esos aliados que han sido determinantes para establecer su poder, tanto en el Caribe como a nivel nacional, han sido clanes como los Gerlain. Ellos han tenido una fuerte alianza con un senador del Partido Conservador a quien le llaman el gato volador, Laureano Acuña. Es decir, ellos han sido muy buenos aliados del Partido Conservador, han militado siempre en Cambio Radical. Y por supuesto, a nivel nacional no se puede entender el poder de los Char ni todo lo que han alcanzado los Char en todos los sentidos, para bien y para mal, sin la figura de Germán Vargas Lleras, que ha sido ese brazo nacional de ellos en una relación de alianza de beneficio mutuo, ¿no? Porque los Char han adquirido poder, han adquirido burocracia de la mano de Vargas, sobre todo, por supuesto, cuando Vargas era vicepresidente, pero Germán Vargas, a su vez, también ha fortalecido en términos financieros y de votos sus campañas presidenciales con los Char. Bien, si uno quisiera resumir los hallazgos de su investigación en el libro, ¿qué podría uno decir de los Char y de toda, más bien de la forma como se ejerce la política en la costa atlántica, en Barranquilla en particular, cuyo dominio es casi total, absoluto? ¿Qué se puede decir que es que uno podría decir mafioso, o ese término es exagerado? Uno podría decir corrupto, podría decir clientelista. ¿Qué término, qué calificativo los describe a ellos y su manejo de la cosa pública en general, tanto en negocios, en economía, como en la política? Yo siempre hablo de clanes mafiosos y de clanes que tienen un actuar sin escrúpulos, que rozan muchísimo la ilegalidad y que en el caso de los Char han tenido alianzas probadas con el mundo criminal. Digamos, eso está lo suficientemente probado. Los Char tuvieron como gran aliada, eso todo el país lo conoció porque fue una historia de esas políticas que nacen en región pero que luego se vuelven muy nacionales, que fue la de Aída Merlano, que está condenada por compra de votos. Eso es una relación absolutamente probada que han tenido los Char. También hay otras investigaciones periodísticas, Cecilia, porque tú sabes que en Colombia lamentablemente la justicia no siempre va al ritmo de lo que cuentan las noticias. En el tema de compra de votos en Colombia solo ha habido una congresista capturada siendo congresista y posteriormente condenada, que es Aída Merlano, por este delito que todos hemos visto cometer durante muchísimos años. En el caso de los Char, aunque no hay condenas directas, hay reportajes periodísticos y uno de esos reportajes está contenido en mi libro. Incluso hay fotografías de compra de votos de congresistas de la Casa Char. Yo eso lo he contado, eso no ha sido objeto tampoco de rectificación. Es decir, son hechos ahí probados en términos periodísticos, así la justicia no haya actuado. Y yo menciono la palabra mafia en su acepción, en la acepción que está en la RAE, que tiene que ver con grupos de personas que se reúnen con fines y que tienen un actuar que puede ser, digamos, inescrupuloso. Y eso también está probado en el caso de los Char, así como el clientelismo, las relaciones amistosas. Digamos, son actuaciones que tienen cuestionamientos al menos éticos. También en el libro cuento, por ejemplo, el entramado de la contratación a través del cual durante todos estos años de administración Char en Barranquilla, la gran contratación de ese distrito ha quedado en manos
de personas que han tenido relaciones sociales, políticas y económicas con la familia Char. Incluso hay una sociedad mixta que tiene entre sus propietarios privados a grupos y empresas relacionadas con el grupo Olympic. Entonces, todo ese entramado es lo que se cuenta y aparte de eso, a mí me parece que La Cosa Nostra es un libro que en el fondo ayuda a entender más allá de los Char y de que sea, por supuesto, la historia de unos personajes con unos nombres propios, ayuda a entender cómo ha funcionado el poder en Colombia, ¿no? Con este tipo de clanes en las regiones que son muy cuestionados, cuyo actuar suele conocer la ciudadanía, incluso los políticos en Bogotá, pero que sin embargo tienen alianzas en Bogotá con unas élites centrales que los toleran, que los engordan con burocracia, que les permiten que sigan, digamos, su existencia a pesar de los cuestionamientos, porque se sirven de los votos que ellos ponen en las regiones. Eso ha sido una dinámica perversa, muy perversa, sobre todo para las regiones, y que podemos ver, digamos, lo vemos con los Char porque los Char son el clan más poderoso de Colombia, o han sido el clan más poderoso de Colombia, pero si miramos otros departamentos, también ahí vemos repetida esa dinámica de la que habla James Robinson, ¿no? Que es esa dinámica de la democracia dual que hay en Colombia con esta relación non sancta entre las élites bogotanas, centralistas y estos clanes en las regiones. ¿Por qué? Me pregunto yo, Laura, ¿por qué? Y se preguntan muchos colombianos que quisieran tener una política limpia en este país. ¿Por qué en Barranquilla particularmente, tal vez en el resto del país, la gente tiene una mala impresión de los Char y de todo ese círculo de poder impresionante político de la costa atlántica? Pero en Barranquilla tienen una popularidad enorme. Tanto que después de su libro, y es un poco frustrante desde el punto de vista de la ética y de la moral pública, después de su libro, en vez de que se afectara su imagen, después de antes, el poder de los Char permanece intacto. No solamente eso, vuelven y eligen alcalde a uno de ellos, Alex Char, y con una votación inmensa, y si se hacen encuestas, que yo desconozco si las encuestas están bien hechas o no, pero en general parecería que si es así, si se hacen encuestas, la popularidad de Alex Char es enorme también. ¿Por qué? ¿Por qué es ese fenómeno entre su actuación, sus conductas privadas, las de todos los miembros privadas, no, públicas también, de todos los miembros de la familia Char y la popularidad que se dice que tienen en Barranquilla particularmente? Sí, yo creo que esa explicación, digamos, tiene varios ítems. Los Char son un grupo de poder complejo, porque no solo son un grupo de poder, son al tiempo un grupo económico. Están entre las 10 familias o han estado entre las 10 familias más ricas de Colombia, según la revista Forbes. Son dueños de la cadena de supermercados olímpica que tú te encuentras en el Caribe colombiano casi que en cada esquina. Son dueños de las emisoras de entretenimiento más escuchadas a nivel nacional, que son las Olímpicas, y son dueños del equipo junior, que es el equipo de fútbol y en un país además absolutamente futbolero más querido del Caribe. Entonces son un grupo de poder que al tiempo tiene una capacidad de penetración en la cultura muy grande. También yo añadiría, para complejizar el asunto, que Alex Char, que ha sido, digamos, en estos últimos años la cabeza del grupo, es un hombre que tiene genuinamente un carisma, que es un tipo que tiene esta cosa del costeño, que va y visita a la señora, que se sienta en la cocina con la señora a tomar el café. Entonces todo eso hace que también, digamos, vaya sumando a esa popularidad que efectivamente tienen los Char. También añadiría el tema, el contexto de administraciones que hubo en Barranquilla antes de la llegada de los Char, que fueron 10 años de administraciones de izquierda, casi todas, digamos, ungidas por este personaje muy famoso llamado Bernardo el Cura Hoyos, que llegó con una promesa de cambio y terminó condenado por corrupción, y fueron unas administraciones muy complejas para la ciudad de Barranquilla, dejaron a Barranquilla en la quiebra. Entonces mucha gente hace el contraste entre lo que pasaba antes y lo que empezaron a hacer los Char, que
también hicieron una cosa, y es que en este entramado de la contratación ellos priorizaron muchísimo las obras civiles. Son obras que han quedado en manos de amigos suyos, son obras sobre las que hay una cantidad de cuestionamientos, pero son obras que, digamos, han ido avanzando y ellos lo han llamado la revolución del cemento. Entonces son obras que físicamente se han visto en Barranquilla. Entonces hay mucha gente que suma todas esas, digamos, cuya simpatía por los CHAR se suma, digamos, alrededor de todas estas como características que hacen de este grupo de poder, digamos, un grupo de poder tan complejo y periodísticamente tan interesante. Ahora, tú decías que resultaba un poco frustrante que no haya cambiado el tema del poder de ellos. Digamos, yo particularmente siento que a veces hay como como un mal entendimiento, confusión alrededor de lo que hace el periodismo, no de lo que hacemos nosotros los periodistas, y terminamos queriéndonos equiparar los periodistas como con la Fiscalía o con la Corte Suprema. Yo creo que el deber, o a mí me gusta creer que el deber nuestro es ponerle luz a lo que ocurre, y me gusta muchísimo un verbo, más que hacer justicia, me gusta un verbo que es entender, ¿no? Me gusta sentir que este libro puede o ha ayudado a que la gente entienda mejor cómo funciona el poder en Colombia y cómo funciona el poder en Barranquilla. Y mira que sí ha variado el tema del poder de ellos, porque aunque quedaron en la alcaldía, disminuyeron en votos para el Congreso, perdieron algunas curules al Congreso, disminuyeron el número de alcaldías en el Atlántico frente a otro cacique, y bueno, es que como la historia de Colombia es tan circular, a otro cacique muy cuestionado que se llama Eduardo Pulgar, que hoy les hace competencia, y los CHAR, digamos, perdieron alcaldías en el Atlántico frente a él, pero además, después de 30 años en el Congreso, hoy no hay un apellido CHAR en el Congreso de la República. Y también diría que aparte del tema contable de los votos, sí hay una exposición a nivel nacional. Ellos han tenido o tuvieron muy buena prensa a nivel nacional. Yo recuerdo que esa fue una de los desafíos más grandes que sentí cuando llegué a cubrirlos, ¿no? En Barranquilla, porque yo contaba historias y yo sentía que eso nadie en Bogotá le parecía como importante. Y hoy en día sí creo que hay muchísimos medios, muchísimos periodistas poniéndole el ojo a lo que pasa en las regiones y a lo que pasa en ciudades como Barranquilla con los CHAR. Sí, definitivamente la justicia sí camina más lento y a veces es selectiva, pero la frustración mía es más como de orden social, digamos, que no sea masivo el rechazo. Pasa no solamente con ellos, pasa con muchas denuncias que hacemos los periodistas que quedan como en el vacío. No tienen eco en la justicia y deberían tenerlo de inmediato, así sea iniciando investigaciones, y no tienen eco socialmente en el rechazo que la gente debería demostrar, no tácitamente, sino explícitamente, rechazando y volviendo a votar, y no volviendo a votar jamás por ellos. Pero bueno, continuemos. Estoy hablando hoy con usted de esto, Laura, porque se publicó hace poco en La Silla Vacía, aunque ya se conocía la decisión, se publicó hace poco el texto del fallo en el que precisamente un juez de Barranquilla absuelve a un personaje como Julio Gerlain, que también otro de los famosos que usted ya ha mencionado. Julio Gerlain, patrocinador de Aida Merlano, y con negocios también de construcción y etcétera, muchos negocios combinados con los CHAR. Julio Gerlain es parte de todo ese proceso de corrupción y compra de votos, y la única, parece que la única que va a terminar pagando un concierto para delinquir, cuando concierto implica que son 2 o más personas las que están delinquiendo, es Aida Merlano, que está condenada y está en una cárcel. Julio Gerlain que es su patrocinador, quedó absuelto por lo menos en primera instancia. ¿Qué piensa usted de esa diferencia entre en cosas juzgadas, no estamos especulando, en cosas juzgadas, de los jueces en Barranquilla frente, Aida Merlano ha sido juzgada por otros delitos también, pero entre la justicia frente a los poderosos como Julio Gerlain y frente a una persona como Aida Merlano, que es más un instrumento, aunque ella esté pagando su propia corrupción? Sí, yo creo que este caso de Gerlain, que se conoció en septiembre, ese fallo que por ahora, y hay que aclararlo, es en primera instancia, sí, así es, aunque pues no hay mucha expectativa de que eso vaya a cambiar, evidencia que la justicia
opera para algunas personas y por lo general opera para las personas débiles, ¿no? Los más poderosos tienden a salir impunes. Esto constata eso. Y lo otro que siento que constata este fallo, Cecilia, es el tema que tú mencionas del periodismo y de los tiempos en los que a veces vamos los periodistas frente a los tiempos que se toma la justicia. Ese fallo yo tuve la oportunidad el año pasado de leerlo y resulta, uno se encuentra cosas como que el juez termina argumentando su fallo, sosteniendo su fallo en que los 2.000 millones de pesos que entraron de parte de Gerlain a la campaña de Aida Merlano, que ya está condenada por corrupción electoral, digamos, no es claro el aporte, ¿no? Que él visitaba la sede de campaña de ella, pero era porque tenían una relación amorosa. De alguna manera que ella en su testimonio pues terminó protegiéndolo un poco. Y uno contrasta esos argumentos del fallo con la reportería periodística probada, comprobada, los datos que han salido y que en parte están también ahí en el libro La Costa Nostra, y son todas las evidencias que demuestran que Julio Gerlain no era solamente el amante de la señora Aida Merlano. Julio Gerlain fue durante muchos años el financiador, el principal financiador del proyecto electoral de Aida Merlano, condenada por compra de votos. Fue por obra y gracia de las decisiones de este señor, que es un señor muy poderoso, muy rico, que en el año 2010 Aida Merlano pasó de ser una completa desconocida en la ciudad de Barranquilla a convertirse en la diputada más votada del Departamento del Atlántico. Fue porque él tomó esa decisión. Julio Gerlain, aunque todo el mundo a nivel nacional dice que era su hermano Roberto el que tenía el liderazgo en ese clan, porque Roberto era el senador, mientras que Julio era el empresario en la empresa Valorcon, contratista. Realmente todas las evidencias periodísticas apuntan a que Julio Gerlain no solo fue el financiador de Aida Merlano, sino que fungía como un gamonal político del Partido Conservador. Hay evidencias de reuniones de él que decidía temas como quién iba a estar en la mesa directiva de la Asamblea del Atlántico. Él decidía qué candidato a la alcaldía iban a apoyar. O sea, él era y ha sido un político. Entonces, leer ese fallo pues contrasta, ¿no?, con esa realidad de los hechos. Y pues bueno, ahí están los hechos. Él fue imputado en el 2018 por concierto para delinquir, por corrupción al sufragante, por violación de topes. Es muy impresionante que en todo el tiempo que ha pasado, 2 de esos delitos prescribieron porque la justicia no actuó de manera oportuna. Y mientras el otro pues resultó absuelto, ¿no?, por concierto para delinquir. Pero además de eso no había mucha expectativa de que ocurriera mucho, porque recordemos que él tiene más de 80 años y no podría ser enviado a una cárcel. Y esos tiempos de la justicia con él también contrastan, así como contrastan los hechos, contrastan los tiempos de la justicia, porque recordemos que Aida Merlano fue en menos de año y medio, fue capturada, acusada, investigada y enjuiciada y condenada en 2 instancias en menos de año y medio. Entonces, con Aida Merlano la justicia sí encontró las pruebas, al parecer, de manera muy fácil y pudo actuar con celeridad, y sin embargo, frente a hechos, a los mismos hechos, pues la justicia no ha actuado y no tenemos hoy claridad como ciudadanía, al menos en términos de verdad judicial, frente a lo hecho por Julio Gerlain y también por algunos miembros del Grupo Char que han sido señalados de corrupción electoral por la propia Aida Merlano. Precisamente no quería, vamos a pasar a un capítulo que tiene que ver más con el ejercicio libre del periodismo en Colombia y en Latinoamérica. Estamos pasando por una etapa muy, muy difícil de censura, de exilios de periodistas muy conocidos en diferentes países. Pero antes de eso, no puedo cerrar esta parte de nuestro episodio y de nuestra conversación sin preguntarle cuál es su opinión sobre también un caso parecido al de Julio Gerlain, Arturo Char, hermano de Alex Char, el alcalde de Barranquilla, que aunque fue detenido un tiempo en una cárcel, también ha recibido como privilegio, al parecer, personas dentro de la justicia que lo protegen y que lo dejaron libre, y hasta el momento no sabemos, para él tampoco ha habido celeridad en el juzgamiento. Está libre y sin concluir su proceso penal.
Sí, en el libro La Costa Nostra yo relato cómo, con testimonio de varios de los protagonistas que estuvieron alrededor de esa negociación, fue por la vía de Arturo Char que se hace esa famosa alianza electoral para las elecciones del año 2018 entre Aída Merlano, Julio Gerlain y los Char. O sea, fue a instancias de Arturo Char que se sella esa alianza que termina, según la justicia misma aprobado en el caso de Aída Merlano, en una corrupción electoral, ¿no? Por la que ella fue ya condenada. Él estuvo en reuniones, él tomó decisiones políticas alrededor de eso, él se benefició, digamos, todo el grupo político se benefició de los votos que sacó Aída Merlano, porque aunque ella estaba en el Partido Conservador, había una alianza por debajo de la mesa de que ella ponía votos a los representantes a la Cámara de la Casa Char. Y bueno, ahí están esos datos y yo creo que el que tiene ojos para ver, ve, y el que tiene oídos para oír, escucha realmente. Aquí están los datos. No tenemos que los periodistas decir lo que ocurre. Las personas pueden sacar fácilmente la conclusión y es muy impresionante el actuar pues, de la justicia frente a esto. Uh-huh. Ahora, en contraste con lo que le pasa a estos hombres poderosos políticos en Colombia y en muchas partes, hay que decirlo que también esta historia se repite en varios países latinoamericanos en particular. A los periodistas nos cuesta cada vez que hacemos una investigación, bien por amenazas, bien por exilio, bien porque incluso se toman represalias en contra de quien más investiga y quien más independiente es, retirándolo de los puestos. ¿Qué le pasó a usted, Laura, y por qué está en el exterior? Cecilia, bueno, yo llevaba muchos años cubriendo política en Colombia. Trabajé en El Espectador 5 años, estuve viviendo en Bogotá, luego entré a La Silla Vacía. Y en el año 2015 decido devolverme a mi región. Yo soy de Cartagena, pero pues ahí vecina está Barranquilla, porque ahí tenía sede este gran grupo político y porque queríamos averiguar de primera mano qué estaba pasando con la política, ¿no? No hay nada mejor que estar ahí como en el terreno, en el territorio. Y yo desde el primer momento que llegué a Barranquilla empecé a sentir el peso de cubrir de manera independiente a este tipo de poderosos. Yo recuerdo que en ese año he hecho este relato varias veces y nunca dejo de impresionarme cuando lo recuerdo. 3 hombres en motocicletas armados llegaron supuestamente a hacerme un asalto y realmente se terminaron quedando fue con mis libretas de apuntes, con mis investigaciones, digamos, en papel. Después de eso me ocurrieron varias cosas. La que era mi jefa recibía llamadas de personas presionándola, hablándole mal de mi trabajo, me hicieron suplantación de mis cuentas en internet. O sea, yo sentía esa presión, pero al tiempo me sentía como muy convencida de que era lo que tocaba hacer. Y yo sé que a ti, tú que has investigado tanto en Colombia, debes haber sentido ese mismo como deber de contar las cosas. Y yo no sentía que eso me pesara en términos emocionales. Cuando ocurre lo del libro, se desata esta campaña de desprestigio tan absolutamente abrumadora por redes sociales. Fue una campaña muy dura, no solo de descalificación a mi trabajo y a la investigación de la Costa Nostra, sino también fue una campaña muy cargada de mensajes misóginos, ¿no? Decían que yo hacía esto porque estaba enamorada de los Char, que yo hacía esto porque no tenía marido. O sea, eran ofensas que me hacían por ser mujer. Y todo esto empecé a sentir el peso emocional que yo creo que muchos periodistas deben sentir también en Colombia por cubrir este tipo de temas. Y bueno, en medio de esa campaña de mensajes insultantes también llegaron unas amenazas. Uno de los mensajes decía pues que a mí no me iba a salvar ni Dios en Barranquilla. Y es cuando yo decido denunciar en la fiscalía. Y con el correr del tiempo me hacen un estudio de seguridad y me terminan ordenando, digamos, unas medidas de protección. Pero como yo seguía viviendo en Barranquilla, yo sentía que hacer mi labor periodística, mi reportería, en esas condiciones de miedo, en esas condiciones de presión, en esas condiciones de inseguridad y rodeada de un par de escoltas, no era viable para mí, no era posible.
no era posible para mí acceder a ninguna fuente de esa manera, no vivía tranquila. Entonces empecé a sentir que esas intimidaciones pues ya estaban haciendo mella y decidí postularme a una estancia en España para periodistas latinoamericanos en riesgo. Y llegué a España. Esta estancia es liderada por Reporteros Sin Fronteras, la organización Reporteros Sin Fronteras, y por una universidad en España que se llama Miguel Hernández. Y es una estancia muy, si se quiere, dentro de todo lo duro, muy bella y muy positiva, porque no solo consiste en sacar al periodista de su lugar de riesgo, sino también en brindarle herramientas académicas para que estemos como en unas condiciones de más tranquilidad. Acá he tenido la oportunidad de estar con colegas del Salvador que la están pasando muy mal. Acá he podido trabajar también a distancia con colegas de Nicaragua. De Nicaragua en este momento están saliendo redacciones, o ya hace varios meses están saliendo redacciones enteras al exilio porque no hay libertad de expresión en Nicaragua. De hecho, en el último informe, en la última clasificación de Reporteros Sin Fronteras de la libertad de prensa, un informe mundial que ellos sacan, Nicaragua es el peor país de nuestra región latinoamericana. Está en el fondo de la tabla. Y lo que he podido experimentar con eso es verme en el espejo y ver cómo el periodismo en Colombia se puede ver en el espejo de otros países que están incluso en condiciones peores. Bueno, te decía, en El Salvador estuve en esta estancia con un colega del Faro, este medio independiente muy valiente, El Salvador, que está denunciando en este momento con pruebas las alianzas que hizo por debajo de la mesa Bukele con las pandillas, y que está pagando un precio muy caro ese medio por haber hecho esas denuncias. Han recibido información de que hay órdenes de captura en contra de ellos. Entonces estamos en un momento bien complejo y esta salida del país me ha servido mucho para constatar esa realidad, ¿no? Y para verme también de una manera, creo que positiva, hermanada con todos estos colegas migrantes. Hay una cantidad de periodistas en el exilio y sí que no nos enseñan a hacer periodismo en el exilio. En las facultades no enseñan esa materia, pero vamos a tener los periodistas que empezar a enfrentar y a preguntarnos cómo resolvemos esos dilemas. Precisamente quería preguntarle por sus compañeros que están en el exilio. Usted está en una especie de exilio, lo que pasa es que el suyo parece un poco más dulce porque fue una decisión si bien tomada por las dificultades que tenía aquí, de todas maneras fue una decisión de vida suya y está haciendo unos estudios interesantes y está bien. En estos días se entregó esta semana, si no estoy mal, el premio UNESCO Guillermo Cano, que es un premio internacional a la libertad de prensa, y se lo dieron precisamente al periódico La Prensa, que se llama así en Nicaragua, por todas las dificultades que están enfrentando con el dictador, hay que decirlo dictador porque así es, Daniel Ortega, y todos los periodistas en el exilio, y sin embargo están resistiendo desde el exilio. ¿Usted ha podido hablar con algunos de los periodistas de La Prensa o nicaragüenses? Sí. Con periodistas nicaragüenses he podido hablar. De hecho, tuve la oportunidad de hacer algún tipo de trabajo, digamos, ahí. Ellos están en una dinámica, o muchos de ellos están en una dinámica muy, muy dura, y ahí constato lo que tú señalas. Yo estoy dentro de un privilegio absoluto, digamos, frente a lo que ellos están viviendo en esos países. En Nicaragua hay muchos colegas que están en el exilio ahora, que están tratando de seguir contando historias sobre lo que ocurre en su país a distancia, con todos los retos que eso implica, ¿no? Eso implica retos para cualquier periodista que está por fuera, pero mucho más en un país como Nicaragua, en donde no hay acceso cero a la información pública. O sea, si tú quieres averiguar, no sé, por decir algo, un contrato en Nicaragua, no tienes acceso a bases públicas, no puedes estar en Nicaragua y hacerle una foto a un edificio público, te puede hacer que te metan preso. Entonces son colegas que también están dando una cantidad de lecciones, no solo de valentía, sino también de periodismo y de creatividad, porque están tratando a la distancia de solventar esos retos, ¿no? De hacer red. Y en esto me parece que quizás es la gran
conclusión para mí. Hacer red y lograr hacer colaboración, si bien no elimina estas dificultades, sí ayuda a paliarlas y sí ayuda a que se puedan hacer cosas. Digamos, en el caso mío con la Costa Nostra, así lo viví, fue poder tener una red de colaboradores, de personas que abrazaron mi investigación, lo que permitió que el libro saliera. Y lo que estoy viendo con estos colegas que tienen doctorado en valentía y en lucha periodística es que a través de ciertas colaboraciones que logran pueden arañar información para seguir haciendo grandes investigaciones sobre lo que ocurre en Nicaragua. Bueno, fuera de Nicaragua, ya lo dijimos, hay otros países con dificultades enormes. En Colombia, un sector bastante grande de la derecha colombiana admira a Bukele, el de El Salvador, el presidente de El Salvador. Y lo admira porque él ofrece seguridad, según varios políticos lo entienden, pero es a costa de las libertades. El Faro, precisamente, es uno de esos medios cuyos periodistas y directores también han tenido que salir, la mayoría al exilio, porque son críticos frente al gobierno Bukele. ¿Usted también conoce gente del Faro? Sí, como te comentaba, en la estancia cuando llegué pude convivir con un colega del Faro, se llama Efren Lemus, es maravilloso, es un colega valiente. Él se regresó al país y está haciendo allá estas investigaciones que son muy impactantes porque ellos llevan años investigando esas relaciones ocultas entre el gobierno Bukele y las pandillas. Y acaban de sacar unos videos muy fuertes de un pandillero reconociendo, digamos, con su rostro directamente, dando los detalles de esos pactos secretos entre el gobierno y las pandillas que desnudan mucho, ¿no?, el operar de esa casi dictadura. De hecho, los colegas del Faro hablan casi de dictadura. Recordemos que Bukele lleva varios años en estado de excepción, gobernando con estado de excepción. En El Salvador, si te cogen preso, pues no tienes derecho a un abogado, no han perdido una cantidad de libertades básicas, y estos colegas valientes están desde allá haciendo estas denuncias, pero en las últimas semanas han recibido informaciones muy graves, muy preocupantes sobre supuestas órdenes de captura que habría en contra de varios de ellos. Y están en ese momento varios de ellos, digamos, con las alertas, y muchas organizaciones defensoras de la libertad de expresión están llamando la atención sobre lo que está ocurriendo con los colegas del Faro. Uh-huh. Y otro caso cercano ocurre en Guatemala. Un periodista, empresario, gerente, fundador de varios medios, Rubén Zamora, está detenido y ha estado detenido durante por lo menos 2 años, con acusaciones, porque en este caso no es el actual gobierno, que fue elegido recientemente un poco más demócrata, sino es por la fiscalía y por algunos jueces que se han tomado como la atribución, que son casi dictadores pero judiciales. Lo tienen detenido. Yo me imagino que el hijo de Rubén Zamora también ha estado recorriendo varios países y ha luchado por la libertad de su padre, con que lo tienen enredado con argumentos al parecer bastante montados, falsos. ¿Usted ha podido hablar con el hijo de Rubén Zamora? Sí, me encontré con él, pude compartir con él en un reciente evento de periodismo, y realmente es muy admirable, Cecilia, esa valentía, esa entereza con la que esa familia está llevando ese caso. Ellos han recibido el abrazo de muchas organizaciones a nivel internacional, de muchos colegas, pero sigue el señor Chepe Zamora preso, acusado de lavado de activos, violentado en su debido proceso, y este hijo suyo llamando la atención desde el año 2022, como tú bien dices, está él preso. Además, luego le han negado la posibilidad de estar detenido en su casa, y es un señor mayor.
El año pasado la Fundación Gabo le dio el premio a la excelencia, también, digamos, para resaltar su lucha, pero también para llamar la atención sobre su caso, ¿no? Sobre sus condiciones. Es quizás para mí uno de los casos más duros de lo que estamos viviendo en Latinoamérica. Y ojo que estamos viviendo, solo hablo de Latinoamérica porque estamos por primera vez, según esa clasificación mundial de libertad de prensa de la Organización Reporteros Sin Fronteras, por primera vez, Cecilia, en la historia, en más de la mitad de los países del mundo, las condiciones para hacer periodismo están clasificadas como difíciles o muy graves. Entonces, no es algo exclusivo de nuestra región, pero en nuestra región nos sobran varios casos dolorosos. Así es, bueno, pero no podemos dejar de hablar de Colombia, aunque este caso nuestro es mucho más polémico. Si bien el presidente Petro ha sido muy crítico con algunos medios, con la mayoría, diría yo, de los medios y con periodistas directamente, y ha tenido calificaciones fuertes y polémicas sobre el ejercicio periodístico de algunos reporteros y algunos columnistas y figuras, digamos, directores de medios. También hay que decir que en Colombia no hemos llegado a la necesidad de que alguien se exilie por temor, pero sí los poderes políticos inciden fuertemente en el ejercicio periodístico, no necesariamente desde la presidencia, también desde el Congreso, como lo estamos viendo en el caso suyo, desde el ejercicio de los poderes locales que tienen de todas maneras resonancia nacional. ¿Cómo calificaría usted el caso de Colombia? Muy complejo. Es que nuestro país es, digamos, uno mira situaciones como la de El Salvador, ¿no? Y uno comenta de manera muy clara, aquí hay un gobierno que está cometiendo unos atropellos, hay una gente que está haciendo unas denuncias. Colombia, como es un país, así como es de grande y de diverso en sus maravillas, pues también es de grande y de diverso en las amenazas a la libertad de expresión. Estamos en un momento también difícil, digamos, en sintonía. A mí a veces yo me sorprendo y como hablando en términos muy pesimistas, luego miro que también hay una cantidad de periodistas valientes que están haciendo su trabajo en medios de toda clase, en medios independientes, en medios tradicionales, en medios grandes, nuevos, y eso reconforta, y eso también me gusta señalarlo porque a veces nos quedamos como en la crisis, pero sí es cierto, y ahí están las cifras que lo demuestran, que estamos viviendo una década, o sea, estuvimos el año pasado, según la Fundación para la Libertad de Prensa, el mayor número de colegas amenazados y obligados a exiliarse en Colombia de la última década. O sea, sí ha habido un retroceso en sintonía con lo que está pasando en el resto del país. Las explicaciones son variadas. Repito, somos un país muy diverso y es muy compleja la situación. En las regiones, por supuesto, hay armados ilegales empoderados que siguen dominando el quehacer de la gente, y eso incluye al periodismo. Hay políticos locales también así, ejerciendo presiones económicas, causando y motivándonos censura y autocensura en una cantidad de colegas. Pero también, y tú lo has señalado muy bien, tenemos un gobierno que no ha ayudado a mejorar el ambiente para la libertad de expresión, un gobierno que generaliza muchísimo, que habla en general de los medios, de las críticas a los medios, y que en mi concepto no ha logrado aprender. Yo no creo que sea por desconocimiento, creo que ha sido deliberado, porque con Petro, digamos, se ha sentado una cantidad de gente a pedirle que por favor tramite de una mejor manera sus discrepancias con la prensa. Existen, por supuesto, unas herramientas que están en la Constitución, el derecho a la rectificación, digamos, hay un trámite que es el debido para tramitar las diferencias con la prensa y no generalizar, porque la generalización pues hace que la crítica no solo recaiga en ciertos medios o en ciertas personas cuestionables, sino que recaiga en general, ¿no? Un caso reciente, Cecilia, tú lo recordarás también, cuando, por ejemplo, por poner solo un pequeño ejemplo, cuando el presidente habló de periodistas muñecas de la mafia, terminó convirtiéndose eso en un insulto. Entonces tiene unas consecuencias cuando el hombre más poderoso de Colombia se expresa de los periodistas. Entonces suma a estos variados elementos que hacen de la libertad de expresión y de prensa en Colombia un gran desafío para todos como sociedad. Uh-huh. Y
Para terminar esta conversación, dándole las gracias, Laura, por la atención y por estar en esta cita conmigo, le quería preguntar, en consonancia con todo lo que hemos hablado, su libro, las consecuencias que tuvo su libro, la protección a los poderosos más que a los débiles y los señalamientos a los periodistas. Hoy, después de todo lo que usted ha vivido, después de todo lo que ha pasado, ¿volvería a escribir el libro La Costa Nostra, que tiene un título muy sugerente, muy sugestivo, o lo pensaría 2 veces o una cosa similar? Yo creo que lo volvería a escribir si supiera todo lo que iba a pasar, quizás atendiendo tomando ciertas medidas para no sufrirlo tanto, Cecilia. Creo que fue un trabajo periodístico muy sufrido. Creo que en ocasiones me expuse o me sentí expuesta y creo que he podido tramitar mejor ciertos retos que se me presentaron, pero estoy muy convencida no solo del libro, sino del oficio. Yo amo profundamente este oficio y creo que disfruto mucho hacerlo. Creo que no podría dedicarme a otra cosa, entonces sí, sin duda lo repetiría. Bueno, y también hay que decir las cosas positivas, no se puede quedar uno con lo negativo. Usted recibió, gracias a ese libro y gracias al ejercicio profesional tan duro que le tocó en el momento, el premio a la periodista del año en el año 2023. Muchas gracias, Laura, por la conversación y nos vemos pronto cuando regrese a Colombia. Un abrazo, Cecilia. Muchas gracias por la invitación. En la Raya con Cecilia Orozco, un podcast de Revista Raya. Cada semana, un nuevo capítulo.